Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Heriberto, ¿cómo has estado? Muy bien, Pedro. Sí. Otra vez nos encontramos aquí. Así es, gracias a Dios. Gracias. Así es, la semana se ha ido muy rápido y bueno, estamos nuevamente aquí para poder compartir con cada uno de nuestros amigos este interesante tema también que traemos hoy. ¿Qué tal si empezamos con una oración? Oremos. Sí. Okay. Padre nuestro, te damos gracias otra vez porque tú nos has guardado hasta hoy y pedimos por los oyentes que escuchan tu lección cada semana, que tú seas con ellos. Y hoy en esta lección que te aprendemos como tú, como creador de todo lo que existe, podemos depender de ti, porque no hay nadie más grande que tú. Gracias, Señor, te damos y bendice esta plática que vamos a tener. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, y llegamos a la lección número 7. El título es Adoren al Creador. Y leo de la Nueva Versión Internacional en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 7. Lo siguiente, dice: teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Y adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. La adoración al Creador siempre ha sido un tema a lo largo de la historia de la humanidad y siempre ha sido el pedido también que encontramos en la palabra de Dios. Sin embargo, en los últimos tiempos o en el tiempo del fin, este llamado a la adoración a Dios surge debido a una gran necesidad. En un mundo donde muchos o casi todos los aspectos de la formación humana se encuentran copados, abarcados por agendas, por intereses, por intenciones humanas, ya sea la educación, ya sea el deporte, el arte, la ciencia y muchas otras cosas más, todo ello siempre busca como finalidad principal el alejar a Dios del ser humano y tratar de que el ser humano se ubique, se centre en sí mismo nada más, o que se enfoque en endiosar al mismo ser humano. Ese es el objetivo que tienen, y sin embargo, en base o debido a esa gran necesidad de enfocarse en Dios, es que surge justamente este llamado de adorar a Dios. Y quiero leer algo que también me pareció muy interesante. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 11, quiero leer lo siguiente. Dice: digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora, fíjate, Heriberto, que en este contexto, ¿no?, del Apocalipsis, ¿qué necesidad es la que ocurre justamente para que se promueva, digamos, o salga con un gran esfuerzo, con mucha fuerza, este llamado, este pedido de adorar a Dios? ¿Te has dado cuenta? O sea, ¿cuál es la urgencia? ¿Por qué es de que aparece, digamos, este mensaje con gran fuerza para poderlo compartir a todo el mundo? El llamado a que toda la gente se mueva a adorar a Dios. Yo creo, Pedro, que una vez que nosotros reconocemos, porque la necesidad más grande, yo creo, del ser humano es ¿de dónde venimos? Ajá. ¿Quién nos hizo? ¿Quién nos creó? Y una vez que encontramos nosotros que fuimos creados por un ser viviente, que es amoroso, Ajá, que tiene nombre, que existe y que es activo, eso fue lo que me atrajo a mí a la iglesia. ok. Cuando yo me di cuenta, porque yo tenía la pregunta, pues no sé cómo vinimos a este mundo, nos creamos de la nada. Cuando uno no conoce, en realidad no tiene propósito tampoco en la vida. Ajá. Pero ya una vez que nosotros conocemos,
de dónde vinimos, quién nos creó y que tiene un propósito para nosotros en esta vida, entonces todo cambia. Amén. Todo cambia. Amén. Esto me parece muy, muy importante. Fíjate ahora, y para comentar también con nuestros amigos que nos están viendo en esta ocasión, si lo ubicamos en el contexto, digamos, el llamado a la adoración a Dios, que aparece en el libro de Apocalipsis en el capítulo 14, ¿no? Podemos notar algo, digamos, generalmente cuando hay una suerte de mandar un mensaje, o sea, cuando Dios se preocupa porque la humanidad reciba un mensaje, usualmente es porque hay una necesidad, o sea, porque el ser humano necesita recibir la palabra de Dios de alguna manera. Ok, pero ahora fíjate en esto, o sea, el mensaje es adorar a Dios. Pero si te fijas en el contexto apocalíptico, en el contexto del libro en sí, en el capítulo anterior hay unos eventos que ocurren también. Y aparecen dos grandes sistemas, poderes humanos, ¿sí? Que tienen como finalidad la búsqueda de la adoración para uno de esos poderes. ¿Te has dado cuenta? O sea, Sí. Apocalipsis 13 justamente habla del crecimiento, el fortalecimiento o de la herida mortal de uno de esos sistemas, de estos poderes humanos, pero que después sana. Y cuando sana, ¿qué ocurre, no? ¿Qué pasa con el mundo? Se queda maravillado, dice, ¿no? Y va en pos. Y va en pos de este poder, de esta, le llama bestia, ¿no? De un sistema humano. Y incluso dice, menciona la Biblia que los seres humanos expresan el hecho del quién como la bestia, ¿no? Y quién podrá contra ello. O sea, tratando de magnificar justamente el poder del ser humano, Sí. ¿ok? Representado por estos sistemas tan poderosos, ¿no? Humanamente. Ok, pero el mundo se va en pos de este poder, de este sistema, ¿no? Y como resultado justamente de esta movilización es que surge este llamado en diferentes partes del mundo, para toda la población del mundo también. Deténganse, ¿no? No adoren a ese sistema, sino adoren a Dios. ¿Okay? No adoren al sistema humano, no adoren al poder humano, sino adoren el poder de Dios. ¿Ok? Ahora, hay algo más interesante, fíjate, Heriberto. ¿Por qué crees que en el llamado a adorar a Dios es necesario contemplar su poder creador? Yo creo, estoy seguro que una vez que reconocemos, porque nosotros vamos a seguir, o sea, nosotros razonamos, Ajá. nosotros pensamos, Ajá. y Él nos da prueba. Ok. Y al conocer nosotros su palabra, al estudiar su palabra, miramos que en el principio Él creó todo, Así es. todo el universo. Pero una vez que nosotros reconocemos lo grande que es el universo, lo poderoso que Él es y que Él lo hizo todo y que Él está activo en nuestro tiempo, en nuestras vidas y que nos quiere salvar, porque hay un enemigo que nos quiere destruir, Claro. que nos quiere engañar. Claro. Y que está engañando a las masas hoy en día, que viene siendo la bestia. Y a final de cuentas nosotros vamos a tener que decidir, porque Él nos está dando pruebas. Miren, yo fui el que creé todo. Ajá. La bestia no puede decir eso, Así es. porque aún Satanás es un ser creado. Ajá. Y la bestia es el que dirige, o sea, Satanás dirige a la bestia y Claro, todos claro. están en conjunto ellos. Que dirige al poder humano, ¿no? Sí. Ok. Pero ya una vez que nosotros conocemos, en realidad todo cae en conocer quién es Dios. Amén. Y si lo conocemos y lo reconocemos como creador del universo, de todo lo que existe, no hay nada más que pueda contra Él. Ajá. Creo que esto es muy, muy importante, ¿no? Lo que estabas mencionando. O sea, el hecho de que en comparación justamente con quién está liderando, guiando este sistema humano, que es Satanás, es un ser creado, ¿no? Sin embargo, el Señor es el creador de todo lo que existe. Eso le otorga a Él legitimidad, ¿no? Justamente para que nosotros podamos adorarlo, ¿no? Ahora fíjate, además de la legitimidad que Él tiene de ser
el único merecedor de la honra, la gloria y de la adoración. También hay otro factor muy importante, ¿no? Porque hablábamos la semana pasada respecto a esta malconcepción o error tal vez que guardamos en diferentes maneras respecto del carácter de Dios. Y fíjate, ¿será tan importante este asunto de poder manifestar la adoración a Dios contemplando su poder creador? ¿Será acaso eso debido a que gran parte del cristianismo considera que Dios es también un Dios destructor? O sea, tenemos esa concepción, esa idea de que Dios crea, pero que también destruye, ¿no? Que también mata. O sea, Dios da vida, pero también te mata, ¿no? O sea, Dios te cuida, te favorece, pero también te azota, o sea, te castiga, ¿no? ¿Ok? Tenemos esa idea de un Dios bipolar, ¿sí? Y dual, ¿no? O sea, que sale de él lo bueno y lo malo, ¿no? No solo eso, a veces comparamos en el Antiguo Testamento donde miramos un Dios que está enojado, que destruye, Ajá, y después supuestamente miramos la división entre el Nuevo Testamento donde ya está Jesús, donde Él nos ama, y nos ajá, cura, nos sigue y nos guía. Dos diferentes cuando es el mismo. exacto. Es Pero el ¿por qué mismo. esa diferencia, no? ¿Por qué esa diferencia? Fíjate, si te das cuenta, en el Nuevo Testamento aparece la figura de Jesús, ¿no? Porque Él es el que verdaderamente manifiesta el carácter de Dios. En el caso del Antiguo Testamento, los profetas trajeron un mensaje, ¿no? Que era como, representa, dice la palabra, era como una antorcha, ¿no? En medio de la oscuridad. O sea, sí nos servía, obviamente, servía para poder guiar y obviamente hasta hoy nos deja enseñanzas que son la base también para lo que creemos o para lo que hemos aprendido, que también obviamente viene después en la época de Jesús y para más adelante. Pero no era una revelación perfecta, ¿no? No era una revelación completa del carácter de Dios, ¿ok? Ahora, hay otros asuntos también allí que tal vez, bueno, tú sabes, en clase a veces tenemos un poco más de tiempo de Ujú. poder conversar ahí de esto, pero también hay otras situaciones que, digamos, enlazaban también en el Antiguo Testamento, ¿no? La figura de un ser, digamos, espiritual poderoso que tenía cierto dominio sobre el planeta, ¿ya? Que tenía cierta autoridad sobre el planeta. No es lo que le dice Satanás a Jesús en la tentación, ¿no? Hey, si me adoras, esto te lo voy a dar porque a mí se me fue concedido, ¿no? A mí me fue dado, ¿no? ¿Ok? O sea, él tenía cierto dominio, cierto poder y cierta posibilidad de decisión en algunas cosas porque participaba también en estas reuniones del concilio, del encuentro de los hijos de Dios delante de él en el cielo, ¿no? Toda esta situación obviamente cambia cuando Jesús muere y resucita, ¿no? Sencillamente todo este poder y esta autoridad y tal vez concesiones que tenía se terminan, ¿no? Y Sí. cambian, ¿no? Por ello también esta alteración en cuanto a nuestra concepción o a la información que recibimos respecto del carácter de Dios. Sí. No solo eso, también se revela el carácter diabólico de Satanás, Así es, porque él fue el que le quitó la vida, así es. que instó a los seres humanos a quitarle la vida a Jesús. Esto es muy importante también, ¿no, Heriberto? Lo que estás mencionando, ¿no? Porque esto nos deja ver el hecho de que esta demanda de la muerte de Cristo no fue una demanda hecha por el Padre, ¿no? O sea, no es el Padre el que estaba exigiendo que Jesús muriera para que nosotros pudiéramos ser rescatados, ¿no? En realidad la demanda la traía el enemigo, ¿no? Sí. ¿Ok? Esto obviamente en una suerte de acuerdos también a los que llegaron, digamos, en el cielo, tanto las partes, ¿no? El Dios creador, al haber sido cuestionado y entrar en un litigio, no en una condición, una disputa legal con este otro ser, entran en ciertas concesiones, ¿no? Ujú. Acuerdos, y uno de esos acuerdos era justamente este. Ahora, en la actualidad, ¿no? Hablando de sistemas humanos, digamos, de situaciones o elementos corporativos, ¿no? Que captan la atención de la gente, ¿no? ¿Qué sistemas tal vez tenemos en la actualidad que tratan de captar la atención y movilizan la atención
el interés de la población en el mundo, ¿no? De forma masiva, ¿no? Bueno, pues sabemos que Satanás está a cargo y tiene influencia en el mundo en todo lo negativo. Ajá. De la misma forma, Dios es activo en esta tierra tratando de ser lo opuesto, demostrar al hombre que el carácter de Satanás, en realidad toda la muerte, toda la enfermedad, es porque él está en contra de Dios y causa todo esto. Okay. Pero si nosotros miramos como una moneda de un lado y del otro, pero descartamos la parte de Dios, por eso es que tenemos siempre dos lados. Hoy tenemos el creador. Ajá. Si creemos en la creación, creemos un Dios que creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella, o creemos en la evolución. Ya, también. Y tristemente el supuestamente hombre inteligente cree en la evolución porque supuestamente está respaldada por la ciencia. ¿Quién creó la ciencia? Ya. Claro. ¿Y quién nos dio la inteligencia? Exacto. El punto, fíjate, Heriberto, que en cada una de estas cosas, como las que acabo de mencionar, como el tema de la ciencia, por ejemplo, si te das cuenta, o sea, el propósito central es separar todo aquello que puede representar la existencia de Dios o la participación de un ser, digamos, con poder, con inteligencia, con propósito en lo que significa creación, justamente apartarlo, ¿no? Y entonces a partir de allí es que vienen a dar explicaciones respecto a que el origen de esto, el origen de lo otro, ¿no? Que la vida se origina de una explosión y que el planeta llegó a formarse de esta manera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjate, cuando consideramos incluso estas cosas, ¿no? De la posibilidad de una evolución, ¿no? Donde nosotros, por ejemplo, para llegar a este momento, en el cual tenemos una parte física, tenemos una parte racional que nos permite, digamos, elaborar ideas, crear juicios, responder preguntas, etc. Pero en ese proceso evolutivo surgimos de tal vez una célula, ¿no? O sea, un elemento vivo rudimentario, ¿no? Y que debido a una serie de cambios fuimos evolucionando, cambiando, integrando cadenas de ADN en nuestras células, etcétera, etcétera. Pero fíjate, hay cosas que la ciencia nunca ha podido explicar, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué momento y debido a qué ingresó esta capacidad de razonamiento en la persona, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo evolucionó el ojo? Digamos, hay funciones determinadas, sí, ¿no? Etcétera. O sea, hay cosas que definitivamente no, pero que en buena condición, ¿no? A veces hablamos con nuestros amigos también de esto, ¿no? Se requiere una fe mucho más grande para creer eso que para creer la existencia de un ser divino que creó todo lo que existe, ¿no? O sea, realmente es más fácil creer el hecho de la existencia de un ser divino que creó todo, ¿no? Así es. Pero también, Pedro, quería mencionar cómo si nosotros miramos a través de la historia desde el comienzo, el enemigo siempre ha hecho algo para oponer a Dios. Así es. Nosotros sabemos que tenemos el don de profecía, creemos en el don de profecía. El enemigo crea también su don de profecía. Claro. Nosotros creemos en el sábado. Así es. Y él crea también su día. Así es. Sí. Ahora él crea, Dios dice yo soy el creador. Entonces él dice, entonces yo creó la evolución. También. O sea, tiene toda una respuesta opuesta al creador. Exacto. Y eso en buena cuenta también es lo que podemos comentar con nuestros amigos. Es lo que verdaderamente representa anticristo, ¿no? O sea, el anticristo no es, digamos, una figura opuesta, totalmente, diametralmente opuesta a Cristo, ¿no? Sino que es una figura distinta, diferente, que quiere parecérsele, que va a veces de forma paralela, pero que no es igual, ¿no? O sea, que siempre le falta algo. Exacto. ¿Okay? Está incompleto, algo falta y no es exactamente igual. Trata de imitar, pero no llega a alcanzar, ¿no? Ok, quiero leer en el libro de Apocalipsis el capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Leo de la Nueva Versión Internacional lo siguiente. Dice, esta es la revelación de Jesucristo,
que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Pregunta, Heriberto, vamos. ¿Quién es el personaje central de este libro, ¿no? Del Apocalipsis? ¿Y qué cosa es lo que describe? Bueno, aquí nos dice que es Jesucristo. El personaje central. Siempre ha sido Jesucristo. Definitivamente. Ahora fíjate, el libro de Apocalipsis también se llama libro de la revelación, ¿no? ¿Revelación de qué, no? De Cristo. De Cristo. Obviamente, exacto. ¿No? Obviamente, porque el libro de Apocalipsis, tal vez como lo hemos estado comentando en otras ocasiones, manifiesta algo fundamental, ¿no? Y es el hecho de que el Señor quiere venir a tomar a su pueblo, ¿no? A la gente que lo está esperando. Pero se encuentra con una dificultad, que la gente no está lista para recibirlo a Él. Y entonces es que entrega esta revelación justamente para tratar, para procurar, para motivar a esa preparación de la gente, ¿no? Ahora, también, digamos, en el libro de Apocalipsis, obviamente, también se describen estos poderes anticristos. ¿Okay? También aparecen allí. No es lo fundamental, porque el libro empieza principalmente con la revelación de Cristo, ¿no? ¿Okay? Y esa revelación de Cristo es la que nos lleva a comprender realmente la revelación del anticristo. No es al revés, ¿no? No es al revés. En realidad lo primero, lo primordial, lo más importante es justamente esta revelación de Jesús, ¿no? De Cristo Jesús, que se hace a través del libro de Apocalipsis. ¿Ok? Ahora, ¿qué efecto crees que tiene en nosotros el encontrarnos con la revelación del carácter de Dios? O sea, el hecho de poder reconocer o encontrarnos con esta manifestación del carácter de Dios, ¿qué efecto crees que tiene en nosotros, ¿no? Es de un cambio, Pedro, porque no solo de un cambio, pero también se muestra el amor de Dios, porque a cada paso que nosotros seguimos en la historia, Él nos está guiando. Así es. Hasta el final. Así es. Y aquí, por eso es que esto es tan importante y por eso nos está diciendo que es dichoso el que lee. Así es. Y escuchan las palabras de esta profecía. Así es, así es. Porque ahí se está revelando Jesús y nos está avisando. Cuando ya nosotros estamos por entrar en la última etapa de la historia, Él nos está diciendo, hey, ojo, cuidado, esto está por llegar. Así es, así es. No, definitivamente. O sea, el impacto, el efecto que tiene en nosotros, el llegar a conocer, el llegar a contemplar el carácter de Dios, definitivamente el definirlo como admiración yo creo que queda corto, ¿no? Lo que estabas diciendo creo que es más cercano también, tal vez, esto de que produce al final un cambio en nosotros, ¿no? O definitivamente va a producir una alteración en nuestras vidas, un impacto, ¿no? Un antes, un después. O sea, no vamos a quedar de la misma manera, ¿no? Ahora, en esta, digamos, en esta posibilidad de prepararnos justamente para encontrarnos con el Señor, para recibirle a Él, ¿en qué consiste esa preparación? O sea, ¿cuál debe ser tal vez nuestro enfoque con respecto a esa preparación? ¿De qué manera nos preparamos para poder recibir al Señor, ¿no? Primeramente leyendo su palabra. Y en oración. Y poniendo en práctica lo que nosotros aprendemos a leer su palabra. Es cuando nosotros reforzamos nuestra fe. Porque si nosotros solo escuchamos y creemos que no debemos de hacer nada, y no es que estoy diciendo que somos salvos por obras, porque solamente nuestra obra refleja la salvación que hemos tenido. No obramos para ser salvos. Claro. Hacemos obras porque somos salvos. Así es, así es. Y quiero compartir también con nuestros amigos
lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, que creo que centra muy bien esta posibilidad de estar preparados justamente para encontrarnos con el Señor. Leo de la versión Nueva Traducción Viviente este versículo que lo expresa de una forma muy, muy grata. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Esta posibilidad de prepararse cada día implica o requiere esta decisión de abrirle nuestra vida al Señor, ¿no? Para que Él pueda ingresar. Sí, Pedro, yo creo que yo veo este texto y a la misma vez que él dice, si yo toco y tú abres la puerta, yo entro. Y yo me lo imagino como un amigo, ¿verdad? Así Que es. él conoce el futuro, que él sabe cómo puedo ser, si me descuido, cómo puedo ser engañado. Así es. Y una vez que tenemos esa confianza, no tengo que tener miedo, porque yo sé lo que viene. Y sabes que en los últimos días aún los escogidos van a ser engañados. Así es. Pero, ¿por qué es que aún los escogidos pueden ser engañados? Porque bajan la guardia, Claro. porque creen que ya hicieron lo suficiente, Ya porque estamos creen que listos. ya hicieron suficientes obras como Ajá. para estar listos. Así es, así es. No, definitivamente. Ahora, fíjate, una cosa más que creo que es muy importante también que la podamos tocar antes de poder concluir esta parte. Ah, lo que es la adoración a Dios va a generar efectos en nuestras vidas. O sea, esta posibilidad de realizar o practicar, que obviamente es un proceso, o sea, tiene que ver con un tema de relación primero, ¿no? De relación con Dios. Este hecho va a generar, va a producir algún efecto en mi vida y un efecto de forma colectiva también. Quiero leer en el libro de Lucas, el capítulo 10, los versículos 25 al 29, lo siguiente. Dice, en esto se presentó un experto en la ley y para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo una pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces obviamente se cuenta allí la parábola del buen samaritano, ¿no? Ahora, perdón. En esta situación, o sea, en esta cuestión, digamos, del efecto que produce el adorar a Dios, ¿no? ¿Qué efectos prácticos puedes encontrar tú en el hecho de tener una vida que practica la adoración a Dios, ¿no? Bueno, primeramente, Pedro, sabemos que hay muchas religiones allá Ajá. afuera, ¿ok? Y todos claman que adoran al Dios verdadero. Así es. Pero dice la palabra que debemos de adorarle en espíritu y en verdad. Así es. De allí es donde nosotros... Dios se goza cuando nosotros le adoramos, pero no solamente significa ir a la iglesia, Así cantar es. Así es. 2, 3 coros y ya le adoramos a Dios, sino que debemos de adorarle en verdad. ¿Y qué es su verdad? Es toda su palabra. Ok. Así es que nosotros estudiamos su palabra y al hacer su voluntad le estamos adorando. Ok, ok. Y creo que es muy, muy interesante esta parte, ¿no? El hecho de poder, como decías primero, ¿no? O sea, entablar una relación, obviamente. Conocerlo también a través de su palabra. La palabra escrita es una parte y la palabra viva de Dios, que es lo fundamental, ¿no? Ujú. Que es Cristo. Lo que estábamos viendo al comienzo, o sea, la revelación de Cristo, ¿ok? Porque es Él justamente quien nos manifiesta y nos da a conocer al Padre. Fíjate que la lección habla, lo quiero comentar porque me pareció muy interesante, de un personaje, ¿no? Un señor que se llama Bruce, ya me olvidé el nombre del apellido. Bueno,
Es un señor de origen escandinavo, pero que nació aquí en los Estados Unidos. Okay. Y él se fue al área de Colombia, de la selva de Colombia, y se internó allí y a contactar con unos indígenas, los Barí, ¿ok? Y este grupo era de los indígenas, era un grupo muy violento, muy aguerrido, y siempre andaban en constantes peleas y guerras con sus vecinos, otras tribus de indígenas en el área. Y este hombre poco a poco empezó a ganarse la confianza de ellos, y poco a poco, digamos, se integró en sus vidas, y estos indígenas lo empezaron a querer a este extranjero, ¿ok? A Bruce Olson. Él se ganó la confianza de ellos, pero después logró que toda esta gente cambiara su manera de ser. O sea, es impresionante porque después de haber sido, digamos, una tribu violenta que siempre estaba en guerra con sus vecinos, al final esta tribu se convirtió en un motor de pacificación y de unidad con sus vecinos también. O sea, una cosa increíble, es el cambio que produjo la presencia de este hombre con esta gente, ¿no? Pero eso no fue todo, fíjate que después de un poco de tiempo, estando también él todavía, Bruce Olson, en la selva de Colombia, fue capturado por guerrilleros, ¿no?, de Colombia, guerrilleros colombianos. Bueno, el hecho es de que lo tuvieron detenido varios meses y se lo llevaron a la selva, lo internaron por un lugar lejano ahí en la selva. Pero poco a poco él también nuevamente empezó a ganarse la confianza de ellos, pudo conseguir que le entregaran una Biblia, y con esa Biblia empezó a predicar a uno, a otro, a otro. Al final ganó a más de 100 de estos guerrilleros que lo liberaron, y también depusieron sus armas y se integraron nuevamente a la sociedad, todos estos guerrilleros. Es una cosa increíble el efecto que produjo esta persona, ¿no? Este llamado justamente a adorar a Dios, cuando se convierte en una forma de vida, va a producir un efecto integrador, ¿no?, pacificador, transformador, no solamente en nuestras vidas, sino también en la vida de otras personas. Y es, yo creo, donde Dios nos usa en cualquier situación. Cuando estamos nosotros con esa relación, como este hombre, así es, me recuerda la historia de Pablo y los apóstoles. Así es. Es que no importaba a ellos en qué situación se encontraban, ellos sabían que era para dar gloria a Dios. Amén, 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 definitivamente. Y bueno, ha estado muy interesante este tema. Creo que claro sí. Ha sido de mucho provecho para nosotros personalmente, lo puedo decir, mucho, y espero que también lo sea para nuestros amigos que nos están acompañando en esta ocasión. ¿Y qué tal si vamos a orar? Vamos a orar para terminar este momento. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor. Gracias por tu bendición, por la oportunidad de que al conocerte, nuestras vidas pueden ser transformadas, Señor. Pero no solamente eso, sino que la bendición que tú nos entregas puede extenderse también hacia otros. Permite, Señor, de que podamos ser instrumentos siempre en tus manos para bendición propia y para también bendición de nuestros semejantes. Despídenos, Señor, en esta ocasión, te lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Y nos vemos la próxima semana, Heriberto. Sí, claro, aquí estaremos. Perfecto. Nos vemos entonces la próxima semana, amigos. Hasta luego.